En este video vamos a estudiar los parámetros de la función cuadrática. Para empezar, recordemos que una función cuadrática es toda función que tiene por expresión f de x igual a x cuadrado más bx más c. Recordemos también que el dominio de esta función son los números reales y que su gráfica se llama parábola. Bien, vamos a hablar entonces de los parámetros de esta función que hacen referencia al valor de a, el valor de b y el valor de c. Empecemos diciendo que a y b y c son números reales, pero a es un número real diferente de 0. Y voy a explicar con la construcción por qué a no puede ser 0. Empecemos entonces a hablar del parámetro a. ¿Qué nos indica a? El parámetro a nos va a decir hacia dónde abre la parábola. Y vamos a decir que si a es mayor que 0, es decir, positivo, entonces la curva va a abrir hacia arriba. Pero si a es de signo negativo o menor que 0, entonces la curva va a abrir hacia abajo. Vamos entonces a ver con el ejemplo este parámetro. Empecemos diciendo por qué a no puede ser 0. Aquí tenemos nuestro parámetro a ubicado en el valor de 0. Como pueden ver, cuando a es igual a 0, se nos forma una línea recta. Para el ejemplo que tenemos aquí, esta línea recta es una línea horizontal que corresponde a una función constante. Pero dependiendo del valor de b y del valor de c, entonces esta línea se puede convertir en una función lineal. Vuelvo y digo, para este caso tenemos una línea horizontal que corresponde a una función constante. Por eso es que a nunca puede ser 0, porque obtendríamos como resultado una línea recta, o sea, su gráfica sería una línea recta. A va a ser un número real mayor que 0 o menor que 0, pero nunca 0. Analicemos entonces cuando a es positivo, es decir, mayor que 0. Y dijimos que si a es mayor que 0, entonces la curva abre hacia arriba. Ubiquemos entonces a a en un valor positivo. Y aquí lo tenemos a igual a 2. Como observamos la gráfica, vemos que la curva abre hacia arriba, ¿sí? Y así me desplace hacia la derecha, vemos que la curva sigue abriendo hacia arriba, puesto que el valor de a es un número positivo. Si observan ustedes en la gráfica, vemos un punto azul. Ese punto azul corresponde al vértice de la parábola. Ese vértice nos indica cambio de dirección. En este caso que tenemos la curva abriendo hacia arriba, vemos que de izquierda a derecha, ella viene decreciendo, llega al vértice, cambia de dirección y empieza a crecer. Ahora, por ser una curva que abre hacia arriba, este vértice es un mínimo, para que lo tengamos en cuenta. Ahora vamos a ver cuando a es negativo. Entonces habíamos dicho que si a es negativo, la curva abre hacia abajo. Y aquí vemos que es cierto. Vemos la curva abriendo hacia abajo cuando tenemos a negativo. Igual me puedo desplazar hacia la izquierda y vemos que la abertura siempre va a seguir abriendo hacia abajo. No importa el valor que tenga a con respecto al signo negativo. Siempre la curva, mientras a sea un valor negativo, la curva va a abrir hacia abajo. Y el vértice aquí ya no es un mínimo, pasa a ser un máximo, para que lo tengamos en cuenta. Bien, entonces ya sabemos que nos indica a. Si es positivo, la curva abre hacia arriba, y si es negativo, la curva abre hacia abajo. Pongamos de nuevo a en un valor positivo y ahora vamos a hablar del parámetro b. B, por definición, nos va a indicar que es un desplazamiento horizontal. Pero esto es lo que no nos interesa. Lo que vamos a buscar es cómo interpretamos a B en la gráfica.
B lo que nos va a decir es dónde se encuentra ubicado el vértice con respecto al eje Y. Y vamos a hablar primero cuando B toma el valor de 0, ya que B y C sí pueden ser 0, a diferencia del valor de A que no puede ser 0. B y C sí pueden tomar el valor de 0. Entonces, cuando B toma el valor de 0, nos va a indicar que el vértice se va a encontrar ubicado en cualquier punto del eje Y. Siempre que B sea 0, el vértice se va a ubicar en cualquier parte del eje Y. No importa si la curva abre hacia arriba o si la curva abre hacia abajo. El vértice siempre se va a ubicar acá sobre el eje Y. ¿De qué depende en qué parte del eje Y va a quedar? Depende del valor de C. De eso depende dónde va a quedar ubicado nuestro vértice aquí en el eje Y cuando B vale 0. Ahora, vamos a dejar la gráfica abriendo hacia arriba para seguir hablando de B. Si B es positivo, lo va a desplazar hacia la derecha. Observamos que el vértice se nos va a ubicar al lado izquierdo del eje Y. Eso es lo que va a pasar cuando B es positivo. El vértice siempre se va a ubicar al lado izquierdo del eje Y. Vuelvo y le digo, estamos analizando a B cuando la curva abre hacia arriba, es decir, cuando el valor de A es un valor positivo. Ahora, si B es negativo, entonces observamos que el vértice se nos va a ubicar al lado derecho del eje Y. Eso es lo que nos está indicando B. Entonces, la ubicación del vértice. Repito, si es 0, nos va a indicar que el vértice se ubica, si B es 0, nos va a decir que el vértice se ubica en cualquier parte del eje Y. Si es positivo, B, siendo que la curva abre hacia arriba, el vértice se va a ubicar al lado izquierdo, ¿sí? Y si es negativo, como lo tenemos acá, se va a ubicar al lado derecho. Entonces, repito, B positivo, el vértice se ubica al lado izquierdo del eje Y. B negativo, el vértice se ubica al lado derecho del eje Y. Ahora analicemos a B nuevamente, pero ya no con la curva abriendo hacia arriba, sino abriendo hacia abajo. Entonces llevamos a un valor negativo. En este caso lo colocamos en -2. Mire que B, en este caso que lo tengo en 0, sigue ubicado en el eje Y. Entonces eso no va a cambiar cuando B vale 0. Es indiferente si abre hacia arriba o si abre, como lo tengo acá, hacia abajo. Siempre el vértice se va a ubicar en cualquier parte del eje Y. Ahora, siendo que la curva abre hacia abajo, si B es positivo, entonces nuestro vértice se va a ubicar al lado derecho del eje Y. Y si B es negativo, el vértice se va a ubicar al lado izquierdo del eje Y. Es decir, aquí está pasando lo contrario cuando analizamos el comportamiento de B, siendo que la gráfica se presentaba abriendo hacia arriba. Entonces, si abre hacia abajo sería lo contrario. Si es negativo, el vértice se ubica al lado izquierdo del eje Y, y si es positivo, el vértice se ubica al lado derecho del eje Y. Bien, vamos a hallar de nuevo a B a 0. Y ahora vamos a analizar el parámetro C. C, por definición, es un desplazamiento vertical. Si yo muevo el parámetro C a la derecha o a la izquierda, voy a observar, si lo muevo a la derecha, que este punto sube, y si lo muevo a la izquierda, que este vértice baja. Es decir, es un desplazamiento vertical. Observémoslo. Entonces miremos que baja cuando lo llevo a valores negativos y sube cuando lo llevo a valores positivos. Pero para el análisis de la gráfica vamos a decir que C es el corte en Y. Observemos que si lo coloco en 2, vemos que la curva está cortando el eje Y en el punto 2. Si lo coloco en -3, entonces observamos que la curva corta el eje Y en -3. Entonces lo que nos indica C es el corte en Y.
Y este punto va a tener por coordenadas en X siempre va a ser 0 y en Y observemos que va a ser el valor de C. Esas son las coordenadas de ese punto, que es el corte en Y. En X será 0 y en Y será el valor de C. Entonces de nuevo ubiquémoslo acá en 2, me corta el eje Y en 2. Si lo ubico en menos 1, me lo corta en menos 1. Si ubico a C0, me corta el eje Y en 0. Entonces eso es lo que nos indica C, un corte en Y. Bien, ya analizamos entonces a B y a C. Entonces A nos indica hacia dónde abre la parábola. Te lo va a hallar un valor positivo, significa que abre hacia arriba. B nos indica dónde se encuentra ubicado el vértice de la parábola. Te lo voy a dejar en 0 y C es el corte en Y. Aquí me está diciendo, por ser B0, el vértice se ubica en el eje Y, y siendo C0, entre la curva corta el eje Y en 0. Ahora pensemos de qué nos sirve analizar estos comportamientos, el de A, el de B y el de C. Para entender esta situación vamos a trabajar una pregunta tipo if-else, donde se nos pide determinar cuál es la ecuación que representa la curva. Entonces voy a desactivar lo que tengo en pantalla y voy a mostrar nuestro ejercicio. El ejercicio nos muestra una gráfica y nos dice la expresión que representa la gráfica es, y me da 4 opciones. 4 opciones de las cuales una sola representa a esta curva. Yo debo seleccionar una de ellas, que es la respuesta correcta. Bien, para poder hacer esto entonces vamos a utilizar lo que acabo de explicar. El parámetro A, el parámetro B y el parámetro C. Con estos parámetros es que yo voy a descartar opciones y voy a encontrar la respuesta correcta a esta pregunta tipo if-else. Empecemos entonces con el parámetro A. Vemos que la curva abre hacia abajo. Como abre hacia abajo, entonces el valor de A debe ser de signo negativo. Voy a activar entonces aquí mi lápiz y vamos a mirar la opción A. En la opción A vemos que A tiene valor positivo, es 3 positivo, por lo tanto no me sirve para esta gráfica. Entonces la voy a descartar, porque siendo A positivo, eso significa que la curva debe abrir hacia arriba. Por eso A no me sirve la opción A no me sirve para las condiciones del parámetro A. B tiene A negativo, entonces cumple las condiciones para el parámetro A. C es negativo en A, cumple las condiciones, y D también es negativo, es menos 3, entonces cumple la condición para el parámetro A. Me voy a saltar al parámetro C. Y me salto al parámetro C porque muchas veces para uno descartar opciones con el parámetro C termina uno encontrando la respuesta correcta. Entonces me voy a saltar a C, eso sería lo correcto. Primero analizo A y después analizo a C. Por lo general, en la mayoría de los casos, analizando A y C encuentro la opción correcta. Entonces, C indica el corte en Y. Si observamos la curva, esta curva está cortando el eje Y en 3. Miramos las opciones. B me dice aquí que es 3, es correcto, sirve para las condiciones de C, para el parámetro C. B me dice que corta el eje Y en 2, por lo tanto esta opción no sirve. Y D tiene corte en 3, entonces cumple la condición para el parámetro C. Observemos entonces, solo analizando el parámetro A, el parámetro C, ya de 4 opciones ya descarté 2 y me quedan 2 opciones. Ahora voy a utilizar el parámetro B. B me dice donde se encuentra ubicado por el signo, donde se encuentra ubicado el vértice. Si observamos la gráfica, el vértice se encuentra ubicado al lado derecho del eje Y. Como la parábola abre hacia abajo y el vértice se encuentra al lado derecho, entonces el signo de B debe ser positivo. Si analizo la situación aquí, observemos que aquí B es negativo, lo cual no cumple la condición para
el parámetro b con respecto a esta gráfica. Entonces esa opción la descarto. ¿Qué me queda? La opción D, que es la respuesta correcta. Observemos que aquí el parámetro b es positivo y es correcto. El vértice se encuentra ubicado al lado derecho del eje Y, la curva abre hacia abajo, por lo tanto esa es la respuesta correcta. Entonces de esa forma es que utilizamos los parámetros para resolver una pregunta tipo IFES cuando nos piden que debemos encontrar la expresión algebraica que modela la curva. Para demostrar que esto es correcto, voy a dibujar entonces con mi programa de GeoGebra voy a dibujar esta gráfica, la cual me va a dar idéntica a lo que tengo aquí. Entonces para eso voy a activar el parámetro A, parámetro B, parámetro C y la gráfica. Y entonces aquí me dice que el parámetro A vale menos 3, entonces llevo a menos 3, que el parámetro B vale 2, llevo a B a 2, y que el parámetro D vale 3, entonces lo llevo a 3. Si observamos, aquí vemos que esta curva es la misma que tenemos aquí. Voy a activar la cuadrícula para que observemos. Aquí en la gráfica me muestra que un punto de la curva es 1 en X, 2 en Y. Si observamos, ese punto lo tenemos aquí, 1 en X, 2 en Y. Me corta el eje Y en 3, también aquí me lo corta en 3. El vértice se encuentra ubicado al lado derecho, mírenlo acá, al lado derecho del eje Y. Entonces vemos que cumple con todas las condiciones. Como A es negativo, la curva abre hacia abajo, vemos que abre hacia abajo. Esta curva es la misma que tenemos aquí en nuestra pregunta. Por lo tanto, con esto demuestro que es correcto la forma como hicimos el análisis aquí a partir de los parámetros para encontrar la respuesta correcta. Bien, con esto entonces terminamos este video.